Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta sociedad de jóvenes. Me siento alegre por estar aquí en la Iglesia Adventista Central de Tecoluca. Ya tenía varios años de no subirme a este púlpito, así que le doy gracias a Dios porque vamos a predicar la palabra de Dios en esta hora. Hermanos, quiero que oremos porque vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento, Señor, de que vamos a predicar tu palabra, te pedimos de que tu Espíritu Santo nos ayude a interpretar tu palabra y que este mensaje, Señor, sea edificación espiritual para nosotros. Bendice nuestro corazón y nuestra mente para que podamos estar atentos a tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos aprovechar estos cuantos minutos para reflexionar en la palabra de Dios. ¿Cuántos han traído Biblia? La vamos a estudiar. Vamos a tener una pequeña clase. Me dicen los hermanos que tengo media hora para tener esta reflexión sobre la palabra de Dios. Quiero que analicemos Salmos 91, versículo 10 al 12. Salmos 91, versículo 10 al 12. Noten cómo dice, esta es una promesa que la conocemos muchos. Dice el versículo 10 al 12, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Hermanos, el Salmo 91 es un salmo que todo el mundo lo conoce. Aquí vemos en el Salmos 91 una promesa. Este salmo, hermanos, es una promesa para los que están pasando pruebas, pestes y calamidades. O sea, es una promesa. Todo el Salmo 91 es una promesa. El Salmo está diciendo que Dios los protege a través de sus ángeles. La Biblia dice en el Salmo 37 o en el Salmo 34, versículo 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿qué? De los que le temen y los defiende. Es el salmo paralelo al Salmo 91. Este es un salmo hecho en promesa. O sea, este salmo es una promesa no para los que buscan el peligro, sino que es una promesa para los que están pasando bajo peligro, no para los que lo buscan. ¿Me doy a explicar, hermano? No sé si entienden esa palabra. Una cosa es que yo esté pasando una prueba, una calamidad, y otra cosa es que yo la busque. O sea, este salmo es una promesa para los que están pasando crisis, no para los que ponen a Dios a prueba. De lo contrario, sería presunción. ¿Qué es presunción? Presunción es buscar el mal y después le pedimos a Dios que los libre. Eso se llama presunción. ¿Qué dice Proverbios 27:12? El avisado ve el mal y se aparta. Note que es bien diferente. El sabio ve el mal y se aparta, mas los simples pasan y reciben el daño. Les voy a explicar en palabras más sencillas para que entiendan qué es una presunción. Presunción es reclamar las bendiciones de Dios en desobediencia. Esa es presunción. Un ejemplo. Supongamos de que en una calle, en una cuadra, dicen de que están asaltando. Y yo digo, bueno, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, no importa, yo sé que Dios me va a proteger. Y yo voy a propósito pasar por ese lugar a pesar de que ya me avisaron de que ahí están asaltando. Y vengo yo y paso allí, eso se llama presunción. Porque estoy reclamando las bendiciones de Dios, pero ¿en qué forma? En desobediencia.
O sea que el Salmo 91 es un salmo no para los que presumen, sino para los que están pasando X prueba, ya sea calamidades o pestes. Dios ha prometido, hermanos, de que va a librar a sus hijos. Dios ha prometido, hermanos, de que va a estar con los hijos, con sus hijos, aún en los momentos más difíciles. Y ese es el objetivo del Salmo 91, es una promesa. Pero ¿saben algo interesante, hermano? El Salmo 91, aunque es una promesa condicional. ¿Qué entienden por condicional? O sea, que lleva una condición. Para que este salmo se haga efectivo en nosotros, hay una condición. Digo esto, hermanos, porque hay gente supersticiosa que creen de que con poner el Salmo 91 en una puerta de una casa ya va a ahuyentar a los malos espíritus. Hay gente que cree que poner la Biblia en la mesa con el Salmo 91, eso va a ahuyentar a Satanás. Hay gente que cree de que por repetir el Salmo 91 tipo como un rezo, eso va a ahuyentar a los demonios. Eso se llama superstición. ¿Han visto ustedes gente que tiene esa ideología de que por poner el Salmo 91, por repetirlo, eso va a detener a los demonios? Error. El Salmo 91 tiene una condición. ¿Cuál es esta condición? Noten que dice los versículos 1 y 2. ¿Para quién es esta promesa? Salmo 91, versículo 1 y 2. O sea, el contexto de esta promesa condicional la encontramos en los versículos 1 y 2 del Salmo 91. Y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, en quien confiaré. ¿Para quiénes es la promesa del Salmo 91? Para los que habitan al abrigo ¿de qué? Del Altísimo. No es para cualquiera, es para los que habitan al abrigo del Altísimo. ¿Me doy a explicar cuál es el énfasis del Salmo 91? El Salmo 91, hermanos, es una promesa para los que andan en obediencia a la ley de Dios. El Salmo 91 es una promesa para los fieles, para los íntegros de corazón. El Salmo 91 es para los que habitan al abrigo del Altísimo. En otras palabras, los que andan en integridad. A esos son los que Dios protege con sus ángeles. No es a los impíos, no es a aquellos que andan en rebelión contra Dios, no es a aquellos que andan en rebelión contra la ley de Dios. El Salmo 91 es una promesa para los fieles. ¿Y saben cuándo se va a cumplir esta promesa, hermano? Con los 144,000. Cuando Satanás use los poderes políticos y religiosos para extirpar a los 144,000, Dios va a proteger a sus hijos a través de sus santos ángeles. Este es el énfasis del Salmos 91. Es un salmo con una promesa para los fieles, para los hijos de Dios. Significa que si nosotros no somos fieles, ¿qué pasará? Este Salmo 91 no se cumple con nosotros. Por eso yo les digo, hermanos que están aquí, nosotros como adventistas del séptimo día no debemos de andar confiando en inyecciones, que por ponerlos una inyección ya no los va a tocar ninguna plaga o ningún virus. Eso es ser ignorante de las Escrituras. El pueblo de Dios debe de confiar en Dios, que no importa lo que venga sobre este planeta, no importa que vengan pestes y calamidades, si nosotros estamos en las manos de Dios, ninguna peste va a tocar ¿qué? Nuestra morada. ¿Cuántos creen eso, hermano? Lo dice el Salmo 91. Ahora, vamos a analizar ahora que el diablo es experto en torcer la Biblia. El diablo es el experto, el maestro por excelencia en torcer la Biblia y aplicarla mal. ¿Saben de que el diablo, hermanos, saben de quién es el mejor teólogo? El mejor erudito, ¿sabe quién? El diablo. Se puede la Biblia al derecho y al revés. ¿Cuántos creen de que el diablo conoce la Biblia? La conoce. El diablo en el desierto
a Cristo lo tentó ¿con qué cosa? Con la Escritura. Noten de que el diablo a Cristo no le puso una mujer para tentarlo. ¿Qué usó el diablo? Las Escrituras para tentar ¿a qué? A Cristo. Y saben que el diablo usó el Salmos 91 para tentar a Cristo. Esto lo vemos en Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Noten qué interesante. Ya vimos de que el Salmo 91 es una promesa para ¿quiénes? Para los hijos de Dios que andan en integridad. No es para cualquier persona. Es un salmo condicional. Pero ahora Satanás usa el Salmo 91, los versículos 11 y 12, pero noten ahora el diablo de qué manera los cita. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Esta es la segunda tentación que el diablo le hace a Cristo en el desierto. Y noten qué es lo que hace el diablo. Lean conmigo los textos, hermanos. ¿Tienen la Biblia, hermanos? ¿Están leyendo conmigo? Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, o sea, sobre la torre más alta del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios. Esta es una palabra que lleva una doble intención. Si eres el Hijo de Dios, poniendo en duda la divinidad de Cristo. Ya el Padre, cuando Cristo se bautizó, ¿qué es lo que había dicho? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Pero ahora el diablo pone en duda eso y le dice: si eres el Hijo de Dios. ¿Era Cristo el Hijo de Dios? ¿Es Cristo el Hijo de Dios? Sí. Pero ¿qué es lo que está haciendo el diablo? Aquí usando un juego de palabras para poner en duda esto en la mente de Cristo. Y noten cómo dice: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Hermanos, ¿el diablo conoce la Biblia? ¿Creen que la conoce? Sí, porque entonces, como dijera, escrito está. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué salmo está citando aquí Satanás? Salmo 91. Está citando los versículos 11 y 12. Exactamente, el diablo está citando esos versículos textualmente. Y noten cómo responde Cristo. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Noten que el diablo, aunque está citando el Salmo 91, los versículos 11 y 12, el diablo los está citando fuera de contexto. Porque lo que está haciéndole creer a Cristo es de que Cristo cometa el pecado de presunción. ¿Recuerdan qué es presunción? Les acabo de decir. Reclamar las bendiciones de Dios en desobediencia. O sea que el diablo quería que Cristo cometiera el pecado de presunción. Y noten cómo Cristo le refutó: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, ¿cómo hay que hacer nosotros también para poder resistir las tentaciones? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros también? Decir escrito está. Hermanos, pero para decir un escrito está, tenemos que saber si eso está ¿qué? Escrito. Para que Cristo haya dicho escrito está, ¿significa que Cristo conocía la Biblia? ¿Sí o no? ¿Conocía Cristo la Escritura? Sí. Pero aquí vemos una guerra de escrito está. El diablo cita el Salmo 91, pero el diablo está citando el Salmo 91 fuera de contexto. Porque el diablo se le olvidó citar los versículos 1 al 3 del Salmo 91, que dice que esta promesa es para ¿quiénes? Para los que habitan al abrigo del Altísimo. Supongamos de que Cristo hubiese cedido a la tentación del diablo. Estamos suponiendo, porque quiero recalcar un punto. Supongamos que Cristo hubiese cedido a esa tentación. ¿Qué hubiese estado demostrando Cristo con esta acción? Que Él no habitaba ¿qué? Al abrigo ¿qué? Del Altísimo.
Me doy a explicar, hermano. O sea, Cristo no tenía necesidad de poner a prueba al Padre, porque estaba claro que Él era el Hijo de Dios. Busqué en el diccionario qué es presunción. El diccionario de la Real Academia Española, noten cómo dice: hecho que la ley tiene por cierto, sin necesidad que sea probado. O sea, Cristo era el Hijo de Dios, ¿para qué lo iba a probar? Pero el diablo quería de que Cristo usara su poder divino y Cristo cometiera el pecado de presunción, reclamar las bendiciones de Dios en desobediencia. El diablo se le olvidó citar el Salmo 91, los versículos 1 al 3. Hermanos y amigos que están aquí, tengamos cuidado con los predicadores en la iglesia adventista. A nosotros se nos ha dicho que hay que tener cuidado con los católicos y los protestantes, ¿verdad? ¿Verdad que hay que tener cuidado con los católicos y los protestantes, con el Papa, va? Pero saben de que los peores enemigos del pueblo de Dios, ¿dónde están? A quienes usa el diablo para torcer y tergiversar la Biblia muchas veces pueden ser los predicadores que suben este púlpito. O sea, que no todos los predicadores que predican están diciendo la verdad, porque el diablo cita las escrituras, pero la hace ¿qué? Citándolas fuera de contexto. O sea, ¿qué le quiero decir, hermano? De que usted no se conforme con lo que predican en el púlpito, tiene que comprobar si eso que están diciendo está escrito. Me doy a entender, hermanos, porque muchas veces nosotros creemos de que los predicadores que nos subimos aquí al púlpito somos infalibles y que no nos podemos equivocar. Por eso es que es bien importante que nosotros hagamos nuestro propio criterio y corroborar que lo que está diciendo el predicador, no importa quién sea, esté diciendo con un escrito está. Porque el diablo también cita la Biblia, hermanos. Pero el problema del diablo, ¿saben cuál es? Aunque el diablo cita la Biblia, la cita fuera de contexto. No sé si ustedes conocen un dicho que dice que un texto sin su contexto, ¿qué? Es un pretexto. No se conformen con solamente que le cita la Biblia. ¿Por qué creen de que solamente porque alguien me da muchos textos bíblicos significa que me esté diciendo la verdad? No. El hecho de que alguien me dé muchas citas bíblicas para sostener un punto no es evidencia que me esté diciendo la verdad. Puede ser de que esa cita que me está citando estén fuera de contexto. El diablo cita la Biblia, pero la cita fuera de contexto. Noten cómo dice Elena de White. En el devocional Dios nos cuida, página 39, párrafo 2, dice: esta vez Satanás siguió el ejemplo de Cristo al citar las escrituras, pero la promesa a la cual aludía el diablo, que era el Salmo 91, no era para los que buscan voluntariamente el peligro. Noten, o sea que los que buscan voluntariamente el peligro, no se cumplen ellos el Salmo 91. El Salmo 91 es para los que viven en integridad y pasan por pruebas y vicisitudes sin haberlas buscado. ¿Me doy a explicar, hermano? Satanás lo que quería es que Cristo cometiera el pecado de presunción. Tremendo, hermanos. Saben, hermanos, que el diablo, para engañar a los cristianos, usa el mismo método: citar las escrituras fuera de contexto. El arma letal del diablo para engañar a los cristianos es engañarnos con la propia Biblia, usando textos fuera de contexto. Noten cómo dice el libro Evangelismo, página 429, párrafo 2, dice: todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios. ¿Quién, hermano? Todo. Porque Satanás pervierte y cita erróneamente las escrituras, y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos, y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro: así dice Jehová. No se conformen, hermanos, con que les citen la Biblia. Tiene que comprobar
que esa forma de citarse se está usando de acuerdo al contexto bíblico, porque Satanás cita erróneamente las Escrituras. Hoy en día, hermanos, ¿cómo se están levantando falsas doctrinas? ¿Cómo se están levantando falsas doctrinas, falsas teorías, falsas enseñanzas en el mundo cristiano y aún dentro de la iglesia adventista? Y se están haciendo a base de tergiversar textos bíblicos y sacarlos de contexto. Por ejemplo, hay una falsa enseñanza que se está introduciendo en la iglesia adventista, que la iglesia hace años está batallando con eso. Es la ordenación de mujeres. Saben de que la ala liberal que justifica eso y lo defiende, lo hacen citando textos fuera de contexto. O sea que el error para sostenerse lo hacen citando textos fuera de contexto. ¿Sí? Hoy ya viene la Semana Santa, que mal llamada Semana Santa, pero yo le llamo Semana Zángana. ¿Saben de que para justificar eso también citan la Biblia? Los católicos citan la Biblia también eso de que Jesús comió pescado, que Jesús ayunó 40 días. Citan la Biblia para defender la falsa doctrina. Para defender el celibato también citan citas bíblicas. ¿Sí? Para defender el rock cristiano dentro de la iglesia también citan citas bíblicas hoy. Y como hoy que prediqué en la esperanza también para justificar las bebidas alcohólicas, ¿qué es lo que hacen los católicos? También citan ¿qué? La Biblia. Que Cristo tomó vino para justificar la cerveza y las bebidas alcohólicas. Vemos de que hoy en día se está haciendo de moda usar la Biblia para tergiversarla y justificar falsas prácticas y falsas doctrinas. Y nosotros no debemos de conformarnos con que alguien nos diga 10 textos bíblicos. Tenemos que comprobarlo si eso que me está diciendo está de acuerdo al contexto bíblico. ¿Qué es el contexto? El contexto es lo que está antes y después de un texto. Si no usamos esa metodología, hermanos, vamos a ser engañados. Hay hermanos que se conforman solamente con que alguien les cite un texto bíblico. Puede ser de que esa cita bíblica esté fuera de contexto. Satanás es un experto en tergiversar las Escrituras. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 512, hermanos. Con el fin de sostener doctrinas erróneas y prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de las Sagradas Escrituras aislados de su contexto. No citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea. Y dejan en la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Así es como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Otros, dice, dotados de viva imaginación, toman figuras y símbolos de las Sagradas Escrituras y los interpretan según su capricho, sin parar mientes en que las Escrituras declara ser su propio intérprete, y luego lo presentan como extravagancias, como enseñanzas de la Biblia. El arte de Satanás es citar la Biblia, pero la cita fuera de contexto. Téngalo por seguro que toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza se crea con tergiversar textos y sacarlos de contexto. ¿Saben a quiénes usa el diablo, hermanos? Para establecer falsa enseñanza. A los líderes del pueblo. En este caso, Elena de White cita a los sacerdotes católicos. Conflicto de los Siglos, página 512, párrafo 2 dice: los dirigentes papales escogen en las Sagradas Escrituras los pasajes que mejor convienen a sus propósitos y los interpretan a su modo y los presentan luego al pueblo, a quienes se rehúsan al mismo tiempo el privilegio de estudiar la Biblia. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el diablo se va a los sacerdotes católicos o a los líderes de la iglesia católica? ¿Por qué creen ustedes de que se va a ellos? ¿Por qué? Porque son los que tienen la influencia en la congregación. Por eso es que el diablo se va a ellos para que ellos tergiversen la Biblia y enseñen al pueblo falsas doctrinas, y el pueblo es engañado porque el pueblo se rehúsa a conocer la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia adventista, hermanos, no creemos de que los únicos que tienen derecho de interpretar la Biblia son los sacerdotes. Nosotros creemos de que todo hijo de Dios tiene la capacidad
de poder interpretar la Biblia siempre y cuando sea dirigido por el Espíritu Santo. Hermanos y amigos, el estudio de esta tarde ha sido con el objetivo es de que nosotros podamos hacer nuestro propio estudio personal y nuestro propio criterio. No nos conformemos con lo que leemos o con lo que oímos. Tenemos que estudiar la Biblia por nosotros mismos y hacer nuestro propio criterio, porque el que se deja de llevar por el criterio de otro, tarde o temprano será extraviado. Dios me los bendiga, hermanos. Espero que este estudio haya sido de bendición y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.